nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para charlar un poquito de estos 40 años de recuperación de la democracia. Yoli, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, acá estábamos escuchando un fragmentito de este cierre de campaña. ¿Qué recordás de ese 30 de octubre de aquel 1983? Bueno, en realidad yo no recuerdo precisamente esa fecha, sino que yo fui militante de del alfonsinismo, si se quiere. Entonces, una fecha que me interpela casi, te diría yo, con mucha nostalgia y mucha emoción. Acompañé muchísimos actos de campaña y esa parte con la que él cerraba, esa apelación del preámbulo, tan bastardeada después y ahora, en realidad me provoca mucha nostalgia. Y es una historia que no me la contaron, digamos, porque yo viví esa etapa. Así que, bueno, por eso te decía que en realidad, más que como historiadora, me interpela como militante de un proyecto en el cual había muchas más ilusiones y la energía y la pasión de quienes creíamos que podríamos cambiar muchas más cosas que las que después la historia nos fue demostrando obstáculos y lo que no se podía, ¿no? Además veníamos de una instancia. Yo conocí a Alfonsín en el año 82. Cuando vino a Misiones a una reunión, después pensaba si no era semi-clandestina, estábamos todavía en la etapa de la dictadura y nos reunimos en el subsuelo de un hotel, éramos un grupo pequeño, y creo que desde ese momento uno se enamoró del proyecto y se enamoró de Alfonsín, ¿no? Pero bueno, esa es una historia que falta contar todavía, sobre todo para la gente del radicalismo actual, donde hubieron muchos actores sociales que yo no sé si todos lo recuerdan o si todos saben, ¿no? También tenemos que acordar que Alfonsín no era una persona, un dirigente que gozaba de la popularidad ni de la adhesión de muchos sectores del radicalismo. Pero bueno, eso era. Justamente hoy estuve hablando con Tiki Marchesini, porque recordaba mucho a su padre. Alfonsín tenía, digamos, dentro de las líneas internas del radicalismo, el sector de Víctor Marchesini, Osvaldo Alo del Castelli, Hernán Damián y algunos otros que no recuerdo, eran los adherentes y los militantes de la línea Alfonsín. El otro sector del radicalismo estaba con el sector más conservador vinculado a Balbina, la llamada línea nacional. No es casual tampoco que las víctimas de la dictadura hayan sido aquellos que estaban, no solamente que habían apoyado firmemente, correspondían a la línea Alfonsín, sino que además tenían una historia previa de defensa de derechos humanos y de derechos de las organizaciones sociales. Más aún, Marchesini, creo que de Castelli también, habían colaborado con algunos sectores del peronismo progresista, de la juventud peronista, reivindicando algunos derechos en la etapa de la primavera democrática. Producía la dictadura, de Castelli se exilió, habría que recordar esa historia, digamos con él estaba ahora en Misión, se exilió y vivió muchos años en España, y Marchesini fue la víctima quizás más relevante y escasamente reconocida, te diría yo, que tuvo el radicalismo de la provincia de Misiones. A Marchesini lo detuvieron en abril del 76, estuvo un mes desaparecido, después circuló por distintas cárceles, estuvo en Candelaria, en Resistencia, en La Plata, y fue liberado en el 80 y quedó, como algunos otros, bajo con libertad vigilada, hasta la vuelta a la democracia. Y tanto él como su familia
fueron víctimas que pasaron muy mal toda esta etapa. Marchesini creo que nunca se recuperó ni recuperó la salud después de todas las torturas sufridas durante su etapa de la cárcel, ¿no? Yo le pensaba un poco, y lo decía también cuando anticipaba esta charla, estábamos en un proceso en una campaña electoral después o en el marco todavía de una dictadura que fue muy cruenta, y que bueno, no es lo mismo hacer campaña en democracia que hacer campaña para recuperar la democracia. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste vos como militante política esa campaña con ese contexto tan cruento, tan violento además, ¿no? Yo en realidad creo que nosotros no teníamos, hablo desde mi memoria personal, nosotros éramos militantes activos, íbamos a cuanto acto había, participábamos de algunas reuniones con Alfonsín, de actos masivos. Yo recuerdo particularmente 2 actos que impresionaron mucho, que fueron uno que se hizo en el Polideportivo Oberá y el cierre que se hizo en la Bajada Vieja, donde la multitud iba desde lo que hoy sería desde prácticamente antes de Rivadavia hasta la Bajada Vieja, que era donde terminaba el puerto. Y me acuerdo que los bomberos nos rociaban con agua porque nos moríamos de calor. Era una cosa, Alfonsín apenas podía hablar ya afónico, te diría, de todo su periplo de campaña. ¿Y eso qué fecha era? ¿Te acordás? ¿Qué fecha era? Sí, en octubre, poco antes de las elecciones, fue uno de los últimos cierres, no, la verdad que no recuerdo la fecha precisamente. Sé que hacía mucho calor, y después me acuerdo, paradójicamente, esas cosas que, digo, nosotros después acompañábamos a militantes a quedar en algunos lugares, para que pudieran volver al otro día a las chacras y al interior de la provincia. Pero también creo que hay que decir que en ese momento no teníamos la conciencia ni el conocimiento del horror de lo que había sido la dictadura. Entonces no pesaba en nosotros en general esa, digamos, sobre todo porque el radicalismo en misiones excepcionalmente tuvo víctimas, no tuvo una cantidad masiva de víctimas como fue el caso del peronismo. Entonces, nosotros no teníamos esos temores que por ahí acompañaban a otros sectores, porque además también teníamos diferencias. ¿En qué sentido? Alfonsín sí había discutido y se había planteado, porque el gran problema, la discusión política en ese momento era qué hacer con ese pasado. Y mientras el peronismo había acordado, o de una manera de decir, había acordado que era un pasado que, digamos, que iban a respetar, o por lo menos no iban a cuestionar fuertemente la ley de autoamnistía que habían sancionado los militares, para, entre comillas, perdonarse a sí mismo y dejar en el olvido ese pasado. Alfonsín tenía la firme voluntad y la promesa de poner en una instancia de judicialización los crímenes de la dictadura. Y eso aparecía en la campaña, digamos, ¿no? Eso lo teníamos claro. Y lo teníamos tan claro que mucha gente, mucho tiempo después, recordaba que habían recibido, digamos, alguna información que, aún siendo peronistas, familiares de víctimas de la dictadura, que eran familiares que pertenecían al peronismo, habían recibido, digamos, entre comillas, la sugerencia de votar por Alfonsín, porque tenían claro que era el camino posible para las políticas de reparación y de enjuiciamiento a los responsables de los crímenes de la dictadura. Alfonsín eso lo tenía discutido y analizado y evaluado. Bueno, era un tema que estaba en la discusión política de cuadros relevantes. Estoy pensando en este momento en Niño, por ejemplo, que era un gran filósofo del derecho,
de algún otro sector que acompañaba a Alfonsín. No todos estaban de acuerdo, obviamente, con la posición de Alfonsín en relación con esa cuestión. Sobre todo el sector más conservador del radicalismo. Yoli, y Alfonsín ganó la presidencia y en la provincia ganó Barrios Arrechea la gobernación, que también eso me parece que es un dato que aparece muy corrido a veces, ¿no? Poco resaltado. ¿Cómo fue esa etapa acá? Barrios Arrechea en realidad pertenecía a la línea del baldinismo. Lo que pasa que el triunfo, la personalidad, el triunfo de Alfonsín, la campaña electoral y su impronta de militancia, y casi te diría yo que era un poco la representación de casi de la utopía de volver a una etapa democrática, arrastró, por decirlo de alguna manera, contagió los resultados electorales en muchas partes del país, incluido Misiones. Misiones no tenía, digamos, antecedentes del triunfo del radicalismo en elecciones, teníamos un gobierno radical, pero había sido en la época en la proscripción del peronismo. Y fue además un resultado muy ajustado por lo que veíamos entre Barrios Arrechea y Humada. Sí, y en realidad, bueno, de hecho en Misiones, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Chaco, en Misiones nunca funcionó una comisión de verdad y de justicia. No se produjo un informe como el que produjo la Cámara de Diputados del Chaco, por ejemplo. Yoli, ¿y cómo vivís hoy la campaña electoral, este escenario de balotaje con un personaje como Javier Milei que reivindica el terrorismo de Estado, que además tiene como un discurso muy denigrante de todo lo que fue ese proceso de recuperación de la democracia? Habla de Alfonsín como el peor gobierno de estos años. ¿Cómo vivís vos esta campaña? Yo vivo como una gran, digamos, si me pongo en casi te diría yo en ciudadana, vivo como una gran frustración. Como ex militante, porque obviamente uno ya no está más vinculado a la militancia activa, por lo menos en realidad no tengo dónde militar, el radicalismo donde yo milité dejó de existir hace muchos años. De hecho, yo religí hace muchos años y me fui. Pero en realidad creo que habla de nos interpela e interpela a las organizaciones sindicales y sociales acerca de que si nosotros tenemos 40 años después un núcleo relevante de negadores de la democracia, porque ni siquiera no es una derecha democrática, es una derecha reivindicadora de la dictadura, es porque tiene que ver con las deudas impagas de la democracia a lo largo de todo este tiempo. En realidad, y que además uno tenga que ponerse en la encrucijada de votar, de elegir entre Massa y Milei, en realidad también habla del empobrecimiento, te diría yo, de las opciones de las opciones políticas que te brinda la propia democracia. Y creo que en realidad uno va a votar, por decirlo de alguna manera, en defensa propia, porque sabemos que lo otro va a ser peor, digamos, sabemos que esa fusión posible entre la derecha antidemocrática, más que negacionista, es reivindicadora de la democracia, y esa otra derecha negadora también de derechos y concentradora de lo peor del capital, del poder económico, esa otra derecha de los negocios, es inquietante, muy inquietante las opciones que tenemos. Y también tenemos que tener claro que en realidad hay batallas culturales que no sé si decir que las hemos perdido, pero que realmente habría que revisar, porque creo que se ha subestimado
la importancia y la capacidad de organización y de batalla cultural a través de los medios que da la derecha, ¿no? Creo que ese es todo un tema para un debate que nos interpela a ciudadanos, comunicadores, dirigentes, bueno, nos interpela como ciudadanos que entendemos que la democracia debe estar necesariamente sustentada en valores de respeto a los derechos humanos, de inclusión, de pluralismo. Y un poco, Yoli, también para seguir dimensionando los efectos, las consecuencias y los alcances de esa dictadura cívico-militar, empresarial, que no es menor, digamos, ¿no? Que sigamos dimensionando qué es lo que se generó a partir de esa dictadura. Está muy bien lo que decís, porque en realidad es muy, te diría yo, reflexivo. ¿En qué sentido? Porque en realidad podríamos decir que durante la democracia se juzgó y se castigó a los ejecutores de los crímenes, los ejecutores directos de los crímenes. Pero el poder económico siguió impune, tan impune que en realidad algunos los alcanzó la impunidad biológica y otros seguimos, digamos, otros siguen pendientes de procesos judiciales tan demorados que en realidad cuando lleguen los responsables ya no van a estar por este mundo, te diría, porque nosotros ahora recién estamos asistiendo, bueno, Blaquier murió y la impunidad biológica, lo mismo que Navaja. Los de ahora se están negociando las segundas líneas de los responsables de Mercedes-Benz o de Ford o de la empresa La Veloz. Mientras tanto todavía siguen buscando, o seguimos, pero en realidad Misiones menos, pero en otras provincias se siguen todavía buscando cuerpos y haciendo investigaciones para relevar e identificar lugares de funcionamiento de centros clandestinos. Desde esa perspectiva, en realidad, el panorama es muy inquietante, muy inquietante. Y muy inquietante la falta de memoria histórica y una dirigencia política que en realidad yo, siendo historiadora, no creo que haya que mirar todo el tiempo al pasado, pero tengo clarito que sin pasado no hay futuro, te diría yo. Entonces, ese desconocimiento, negación, olvido, banalización del pasado es lo que hoy nos permite. Uno estaba escuchando los discursos de los propios comunicadores y uno ve un realineamiento con Milei que es preocupante, que es muy preocupante. Lo escuchaba ahora hace un rato Alfredo Leuco, donde decía que lo peor que puede ocurrir es el triunfo de Massa. O sea que para él lo peor no es Milei, es Massa. Lo peor no es un negador de la dictadura y un reivindicador de la dictadura, sino que es Massa, digamos. Entonces, esos son signos muy inquietantes. Yo no estoy tan segura, digamos, de que el balotaje esté asegurado para los sectores que están vinculados a la democracia. De hecho, la intervención del poder económico, que es Macri, digamos, representado por Macri en esa candidatura de Milei, es un dato que no podemos dejar de mirar, digamos. Se hicieron cargo de esta etapa de la campaña para ver si pueden conseguir que gane la elección. No solamente eso, fíjate vos que digamos, este boicot que se está haciendo a través de estar generando malestar a través de la restricción de NAFTA, bueno, uno de los principales responsables es un diputado electo de la Libertad Avanza. Pero creo que lo más inquietante, y eso sí que es inquietante, digamos, es la ausencia de discusión política. Uno mira, digamos, creo que sí, que las nuevas formas de comunicación a veces ayudan a que uno piense como en consignas o en 140 caracteres, aunque ahora parece que Twitter aumentó un poco más. Pero en realidad no hay discusión política. En la época en que comenzó y durante toda la primera época de la etapa democrática, había discusión política. Y discusión política quiere decir datos, quiere decir información, quiere decir lectura.
y uno no lo texto ve, y contexto, aún en los diría jóvenes diría Cristina texto y Fernández. contexto, diría alguien, tal cual, texto y contexto. Y en realidad uno ve que eso está absolutamente ausente. Y en la campaña la manejan, digamos, desde TikTok, bueno, hay algunos TikTok que son excelentes, ¿no? Excelentes comunicadores, pero en realidad no hay debate político. Y esto es un indicador. Totalmente. Jolie, mil gracias por este tiempo. Bueno, un abrazo enorme, mil gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Jolie Urquiza, Yolanda Urquiza, docente investigadora de nuestra universidad, fue una de las investigadoras que aportó muchísimo a los juicios de lesa humanidad en nuestra provincia, desde su tarea como historiadora, como investigadora, que también eso me parece que hay que contarlo también, está por contarse, como dice ella. Y vamos a cerrar este bloque escuchando un fragmentito de lo que decía también en campaña Alfonsín, llamando a votar. Y esto tal vez es como un guiñito para el radicalismo, para ese sector del radicalismo que hoy está pensando tal vez en ir a votar en contra del radicalismo también, ¿no? Pensar en la historia de un partido que durante todos estos años fue parte de Juntos por el Cambio, porque ahora me parece que todavía está, por lo menos está yéndose en esta crisis que tiene este frente con la irrupción de Milei y con la apuesta de Macri con este candidato. Quiero hablarle a usted que todavía no sabe por quién votar, que no tiene partido y a lo mejor desconfía de los políticos. Quiero decirle todo lo que podemos hacer juntos, pedirle que piense la Argentina que podemos construir, de la honradez, del trabajo, del respeto, de la libertad, que ocupe de nuevo el lugar que le corresponde en el mundo, por su geografía y por su pueblo. Quiero pedirle que trabajemos juntos para nosotros y para nuestros hijos. Lo vamos a lograr, tenga usted la seguridad, porque si no, Dios, la patria y nuestros hijos nos lo van a reclamar. Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta. Bueno, esa era la campaña de Alfonsín. Bueno, era la campaña de Raúl Alfonsín de ese 83 que terminó ganando esas elecciones y a partir de ahí, como decíamos,